La comunidad científica establece que la palabra pandemia describe una epidemia de una enfermedad mortífera en el planeta. Sí, increíblemente muchísimo más de lo que normalmente se pudiera esperar para solo una región o país específicos. A continuación comentamos algunas de las más pavorosas pandemias de la historia. Del año 165 al año 180, la peste antonina, o conocida también como plaga de Galeno, fue traída a Italia desde Mesopotamia, cercano Oriente, por las legiones de tropas romanas. Curiosamente, diferentes tipos de rituales de magia blanca y también de magia negra florecieron como novedosos tratamientos porque todo el mundo buscaba desesperadamente cualquier tipo de protección que no se lograba por ningún otro medio. Hoy día, la mayoría médica asegura que la peste antonina fue de sarampión y o viruela, aunque científicamente la misteriosa causa aún sigue siendo desconocida. Cuando los soldados trajeron la enfermedad a Roma, unas 10.000 personas caían muertas desplomadas al suelo diariamente, el 70% de los infectados, unas 15 millones de personas, debilitándose así la gran fuerza del ejército del Imperio Romano. Otra pandemia, del año 1347 al año 1353. La peste bubónica, también llamada peste negra, devastó a toda Europa y Asia Occidental. Se originó en Asia, partiendo de China a lo largo de la ruta de la seda y se extendió por todo el Mediterráneo. Mató al 75% de la población europea, unas 225 millones de personas. Tristemente, familias enteras aislaban y tapiaban con grandísimas rocas sus propias casas, con sus seres queridos infestados adentro, para así dejarles morir y evitar el brutal contagio. La peste negra se manifestaba con una tos bronquial extremadamente violenta y profusa de muchísima sangre hasta el fatal deceso. Fue extendida básicamente por una bacteria asesina localizada en las pulgas que parasitaban en las ratas negras. Estas ratas portadoras se multiplicaban y propagaban exponencialmente porque consumían los granos que habían en los barcos mercantes de los puertos, que eran los grandes centros urbanos de ese tiempo. Otra razón para el aumento natural de estas ratas negras fue la acentuada quema de gatos por aquella creencia popular de que eran hijos del diablo, del demonio. Pero sin duda, la causa primordial e impresionante para esta peste fue la marcada costumbre de la población de bañarse muy poquito. Esa falta de higiene, de no asearse, fue el caldo de cultivo perfectísimo para la acelerada expansión de la bacteria asesina. Increíblemente, los científicos descubrieron que la manera más eficaz de combatir la enfermedad eliminando la bacteria era simplemente que la población se bañara completamente, es decir, que se aseara todo el cuerpo con agua limpia cada día y no como solía hacerse en esa época cada 30 o 60 días. Año 1918 hasta 1920. La influenza 1N1, conocida como la gripe española. Realmente la llamó así la estricta censura, los censores de la Primera Guerra Mundial, porque con ese nombre se pretendía aislar geográficamente la enfermedad en una España neutral que no participaba en el gran conflicto, y así minimizar el efecto psicológico que estaría debilitando a los soldados de las destacadas fuerzas militares. La gripe española se caracterizó por matar ahogados de una agresiva asfixia a sus contagiados en solo un día. Se extendió desde Asia hasta Europa, América del Norte y hasta el Polo Norte. Más de 300 millones de personas se infectaron y murieron 100 millones. Lo que diferenció esta pandemia de influenza de otros brotes fue el tipo de víctima. La gripe normalmente siempre había matado a jóvenes, ancianos y pacientes ya debilitados, pero ahora, sorprendentemente, había comenzado a afectar a adultos completamente resistentes, dejando vivos a los niños y a aquellos con sistemas inmunes más débiles. De manera increíble, durante el verano de 1920, la gripe española, o virus 1N1, se desvaneció absolutamente en todo el mundo. Sí, tal y como apareció, sin más se fue.
Año 1923. Fue el año de la sexta pandemia de cólera. Esta bacteria desarrollaba de forma muy agresiva diarreas y vómitos hasta la deshidratación. Con este sexto brote mundial, el cólera desapareció del planeta, excepto en donde había nacido, la India. En la India ya había matado originalmente a 15 millones de personas antes de extenderse y matar a 20 millones más por todo el Medio Oriente, este de Europa, Rusia y norte de África. Medio siglo antes, durante el tercer brote en 1855, el médico inglés John Snow, obsesionado estudioso de este caso en las zonas más pobres de Londres, finalmente identificó al agua sucia contaminada como el medio de transmisión del cólera, y así inició desde entonces su dedicada campaña de erradicación por todo el mundo. En el año 2015, las muestras de intestinos de un hombre de raza negra, preservadas y custodiadas en un museo de tejidos desde hacía 200 años, permitieron a investigadores de la Universidad McMaster de Canadá descubrir el gran secreto causante de las 6 grandes pandemias de cólera, logrando entonces reconstruir finalmente el genoma de la famosa bacteria asesina. Del año 1980 al año 2012, el SIDA. Para el 2000, en solo 20 años, el número de infectados había alcanzado 170 millones. 50 millones de ellos murieron. El síndrome de inmune deficiencia adquirida, SIDA, fue detectado por primera vez en 1976 entre la comunidad gay, homosexual del Congo en África. El violentísimo virus ataca y debilita todo el sistema de inmunización. Así, a medida que el sistema se debilita, el paciente permanece en elevadísimo riesgo de contraer serias infecciones y cánceres. A la fecha, hay casi 50 millones de personas infestadas. A medida que se ha venido incrementando la toma de conciencias, se han desarrollado más y más eficaces tratamientos que han logrado que sea mucho más manejable, logrando que gran cantidad de infestados vayan llevando ya vidas muchísimo más productivas. Durante solo 2 años, entre 2010 y 2012, las muertes mundiales anuales del SIDA descendieron de 10 millones a la mitad, 5 millones. Explorando lo increíble. Cortas historias de la vida real que te harán reflexionar.